Bueno, empieza la grabación entonces para que quede para ustedes y para los compañeros que no se pudieron sumar. Hace un ratito les decía que, eh, hace un ratito les decía, como está diciendo ahí Carlos, que muchos me pidieron solicitud, yo los fui aceptando. También lo hago un poco para ver cómo se va moviendo la materia y demás, por eso puse el permiso ahí. Y el cronograma lo hice en el Drive justamente para que ustedes tengan acceso y si hay cambios lo puedan ver en el cronograma y no nos volvamos locos con mensajes, con noticias, ¿sí? Como es interactivo, si hay algún cambio yo lo voy a poder plasmar ahí, más allá que les diga, se los mande por noticias, ¿sí? Que ustedes lo tengan actualizado. Eh, Ahí ustedes habrán visto que programábamos la fecha del parcial, la fecha del segundo parcial. Una compañera me avisó que me había quedado mal, me había quedado los lunes, no sé qué, no se asusten, la materia es los martes, no hay cambio de fecha ni de nada, sino que bueno, se ve que quedó mal la fórmula. Ahí está programada las distintas actividades y esta materia, así como la materia anterior, por eso preguntaba quiénes eran los nuevos, tiene el componente de curricularización que lo vamos a hacer con más tranquilidad, vamos a empezar a hacerlo mucho antes que la vez pasada, para que, bueno, no nos agarren estos imprevistos. Eh, la curricularización se trata de bajar los contenidos teóricos a una propuesta práctica, no necesariamente en un trabajo práctico, sino a veces vinculada a análisis y otras veces vinculadas a la propuesta o la modificación de algún fenómeno. Eh, Nosotros ahí en el cronograma fuimos poniendo bastantes días pensados para curricularización y los temas que se desarrollan en el cuatrimestre, en la materia, van a tener son simples en el sentido de que los más complejos están en el inicio y van a ver que la parte final tiene un lenguaje como mucho más tranquilo, menos técnico, y se aplican algunos conceptos que vimos en esta primera parte del primer parcial. Por lo tanto, también fuimos agrupando los textos de manera tal que eh, pudieran quedar los más sencillos al final, ¿sí? Por otro lado, hay, salvo la primer clase, que sería esta, hay holgadez en cuanto a los textos, ¿sí? No son tan largos, digamos, ni hay tantos por clase. En esta primera clase sí hay agrupados en términos de cantidad tres textos, dos de Vidal Villa y uno de Arosnik, porque en realidad los temas se relacionan. Entonces, cuando los damos separados, después cuesta mucho más esa interrelación, ¿sí? Por eso los agrupamos. De todos modos, muchas veces en la segunda clase retomamos conceptos de la primera para fijarlos. ¿Estamos? En cuanto a la promoción, tiene que dar promedio 7, ¿sí? El promedio 7 está vinculado a todas las actividades que tengan eh, una nota, ya sea parcial o actividad práctica, que tenga una calificación. Eso se suma y se promedia por la cantidad de notas que hay. ¿Estamos? ¿Hay alguna consulta con respecto a las formalidades? Hola, ¿se me escucha? Perdón, ¿Sí? ¿Se escucha? yo entré un ratito tarde y quería saber el tema del Drive. ¿A dónde puedo acceder? Tenés que entrar al link que está puesto ahí y yo te voy a dar acceso, ¿sí? Y ¿El link en dónde estaría? está en la plataforma, en, en el campus. Listo, gracias. Ahí en el Drive, Quería, ¿sí? perdón. ¿Alguien me habló? Sí, no, quería preguntar otra cosa, pero no sabía si había terminado. Ah, creo que sí, comentó que ya terminó la compañera. Quería consultar por los textos que están en el cronograma, si los archivos que están subidos son los que tenemos que imprimir y leer completos, porque veo que no está especificada las páginas. Yo entiendo que están las páginas que son.
salvo alguna excepción, pero están recortados ya. Ok, perfecto. Por Gracias. ejemplo, Vidal Villa y Martínez Peinado y Vidal Villa es el capítulo 18 y 19, ¿sí? Ahí está. ¿Saben que me di cuenta que no subí? Yo tengo un Word también con el programa. Ahí están las páginas y los capítulos. Ahora se los voy a subir, porque subí solo el cronograma, el otro es el Word. En general siempre tengo el cronograma, el Word o sea, el programa y el cronograma pegado en ese mismo. Pero esta vez, como puse el cronograma en el Drive, lo otro no quedó. Así que esto que me decís me viene bien para que les suba también lo otro. Tienen ahí listados los textos, siempre ubica mejor. Pero los que están, para mí son todos, pero por las dudas lo verifico. Sé que estos están recortados, por ejemplo, los del día de hoy, escaneados a los que vamos a ver. Pero igual lo pueden corroborar con el cronograma y yo también con el programa y yo también lo corroboro. ¿Mm? Gracias. Así que sí, no va a haber problema con eso. ¿Alguna otra consulta? Profe, yo tengo una pregunta con respecto a la modalidad de parcial. Si Sí. son preguntas a desarrollar o es algún otro tipo de modalidad. Sí, en general siempre incluye alguna pregunta a desarrollar, el parcial. Últimamente estábamos haciendo una combinación entre choice justificables y desarrollo, va a tener que ver con la cantidad de estudiantes que hay para poder corregir rápido, ¿no? A mí todo choice no me gusta, pero a veces involucramos alguna consigna de choice para justificar y luego alguna de desarrollo. ¿Sí? Igual la modalidad, justo antes del parcial, hablamos sobre la modalidad específicamente, ¿sí? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía una consulta. Buenas Sí. tardes. Bueno, Me anoté fuera de término, así que todavía no tengo acceso al aula virtual. Eh, hoy me mandaron la complementaria, así que tengo que activar, subirla y ya vas a estar. bueno, eso quería saber más o menos cuándo iba a aparecerme, ¿sí? Me llegó Gracias. hoy, ¿no? Yo no sé si llegará otra más, porque también estuvo bastante corrido el cuatrimestre, capaz que hacen algunas excepciones más, pero las listas complementarias yo vi hoy que llegaron. No sé de cuántos estudiantes, la verdad que no lo llegué a ver. Em, Bueno, y, espero entonces. y entiendo Bueno, que hay. Si no, cualquier cosa igual. Bueno, les paso mi mail, así cualquier cosa me escriben los que no están dentro de la plataforma, ¿no? Por si no llegaras a estar y te tengo que mandar algo vía mail. Mi mail es Vanessa, así como suena, Vanasa, repeto, repeto se escribe tal como suena, pero con doble T, ¿está? sí, Arroba gmail.com. bueno. eh, bueno, cualquier cosa de que no esté en el aula estos siguientes días, consulto. Dale, perfecto, por las dudas. Gracias. Que no llegue a ver cuántos estudiantes están incorporados, ¿viste? Y a veces tienen su tiempito. Entiendo que como pasó con que el cuatrimestre estuvo accidentado en el sentido del paro y demás, a veces dan un poco más de tiempo y no vi que hubieran dado más tiempo. Entonces, bueno, a veces pasa eso. No sé, ¿dieron más tiempo para anotarse fuera de término? No, era el que estaba pautado, ¿no? Sí hubo unos días más después de... Bueno, entonces ya debe estar el definitivo, ¿no? Si Ujú. hubo unos días más de lo que era lo normal, ya debe estar el definitivo. Yo no vi ese mensaje, por eso estaba pensando en que por ahí sumen algunos más y depende del momento que te anotaste, estás o no. ¿Sí? Bueno, gracias. Ahora entonces, esto que vamos a ver el día de hoy, la, la clase de hoy, va a quedar grabada, yo la subo a YouTube y también le subo el link en la plataforma para que la puedan volver a ver o para los compañeros que no pudieron entrar, ¿sí? ¿Sí?
Voy a mirar el chat a ver si hay alguna pregunta acá. Ah, el link para el grupo de WhatsApp, ese no lo tengo, lo tienen ustedes. Y la clase de hoy son, las clases, hoy vemos Martínez Peinado y Vidal Villa, es uno, capítulo 18 y 19, y el texto de integración latinoamericana de Aros Nick. ¿Sí? Esos son los dos textos. El 17 debe ser el tiempo que dieron, debe ser. Bien. Y bueno, como el que todavía no tiene acceso, ya saben que lo va a tener a la brevedad. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con el texto de Martínez Peinado y Vidal Villa. Ah, no sé si hay alguna pregunta más, así después no interrumpimos. Vale, si tenemos que interrumpir, interrumpimos, pero así pueden seguir el contenido de manera tranquila, ¿no? Bueno, bueno. El texto de Martínez Peinado y Vidal Villa, que son capítulos 18 y 19, introduce el tema del capitalismo en el centro y la periferia. ¿M? Realmente es sencillo el texto, pero tiene algunas cuestiones técnicas, ¿no? La forma en que lo presenta, quizás tiene algún vocabulario técnico que complique un poquito, pero en realidad es un manual de economía, por lo tanto está pensado para explicar el tema, ¿eh? No es un paper académico, sino que es un manual. Entonces, facilita las cosas porque hace el esfuerzo por querer explicar los temas, explicar los conceptos. Voy a compartir, pero no lo estoy encontrando compartir. A ver si es esta. Está todo en inglés, porque bajé una nueva. A ver, a ver. Esta es pantalla. Entiendo que será esta. Sí. A ver si ahí ven mi pantalla. Se desconfigura un poquito, pero bueno. ¿Ahí lo ven? Sí, profe. Muy Sí, bien. se ve. Bueno. A ver si lo puedo poner en total de pantalla. Ahí lo ven. Les tapa mucho algo. Va a haber un poquito de descentralización porque se ve que cuando lo bajé me quedó ahí, pero se va a ir entendiendo. Bueno, como les decía, habla del capitalismo en el centro y en la periferia. ¿De qué trata en realidad este manual, este capítulo y este tema? Bueno, en realidad nos va a querer mostrar, o va a querer evidenciar y explicar cómo el capitalismo se da de manera muy asimétrica con respecto a lo que pasa con este sistema en los países desarrollados, a los que le llama centro, y los países vinculados a la periferia o subdesarrollo. ¿Sí? Está lenta mi máquina, así que voy a bajar la cámara mía, ¿sí? Así a ver si evito tanto movimiento y puedo explicarles con tranquilidad. Ahí me escuchan bien, ¿no? Sí, sí, profe. Muy bien. Bueno, como les decía al inicio, este es un manual de economía eh, pensado para el mundo de las ciencias económicas, ¿no? Y ahí a veces tiene algunos conceptos que hay que prestar atención, ¿sí? Pero no tiene mayor complejidad. Bien, empecemos entonces. Uy, que esto pase. Ahí va. Bueno, en términos generales, lo que vamos a ver en esta presentación y en estos dos capítulos, por ahora estoy refiriéndome solo a los capítulos de Vidal Villa y Martínez Peinado de Vidal Villa, no estoy hablando de Anosnik todavía. Vamos a hablar qué significa este modelo de centro-periferia, qué características tiene el desarrollo capitalista en los dos países y luego, en realidad, en su relación, qué mecanismos de dependencia,
están presentes en esta relación, qué implicaciones de tipo económica y sociales nos trae, y vamos a tratar de hablar un ratito sobre eh, o reflexionar sobre lo que esto significa para nuestros países, ¿no? Inicialmente, entonces, podemos decir que lo que estos autores nos traen, que está vinculado a pensar el capitalismo en el centro y en la periferia, eh, está hablando en realidad del sistema capitalista global. ¿Eh? Este sistema capitalista global se desarrolla o se organiza en los países desarrollados o en el centro desarrollado, dicen los autores, y en una periferia que es dependiente de ese centro. Así se organiza de manera mundial o global el capitalismo. Esa estructura, que de por sí es asimétrica, porque se organiza en el centro y se extiende a la periferia, genera flujos, movimientos, interacciones que son desiguales en lo que respecta al capital, a los bienes y al trabajo. Entonces, países desarrollados, como, considerados como desarrollados, como por ejemplo Alemania, que pertenece al centro, y países como la Argentina, que está considerado como periférico, ejemplifican esa interdependencia o esas relaciones, ¿no? Dos países de dos, eh, se- eh, ejes diferentes, ¿no? Uno desarrollando el sistema capitalista en el centro y otro desarrollando el sistema capitalista en la dependencia, más allá del proceso de industrialización que tenga cada uno. Bien, en ese sentido, podemos decir que, hoy, que las economías del centro y de la periferia se caracterizan por cuestiones muy particulares. Por ejemplo, las economías del centro se caracterizan porque tienen un alto grado de industrialización, tienen diversos tipos de producción y desarrollo tecnológico para esa producción, y en general ejercen control sobre los mercados y la tecnología global. Es decir, nuestros países o la periferia depende de alguna manera de la tecnología del centro, y muchas veces depende del mercado que el centro le da. Entonces, por contraste, las economías de la periferia son dependientes, especializados en la exportación de materias primas o productos de bajo valor agregado, y con menor capacidad de acumulación de capital. Ahora después vamos a ver qué significa eso. Esa relación que es asimétrica, lo que hace es perpetuar la división internacional del trabajo que empezó con esta idea de los clásicos, ¿no? De Adam Smith. Y, y esa división internacional favorece siempre al centro, ¿m? Porque en realidad los países periféricos producen, se industrializan y comercializan aquello que les es conveniente al centro. Vamos a mirar esto en términos generales. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Eh? Sí, 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 profe. sí, profe. Bien. Sí, En ese sentido, decimos que el centro del sistema capitalista mundial se constituyó fundamentalmente como resultado del funcionamiento interno del capitalismo, consolidándose a través de la expansión exterior. ¿Qué significa eso? Significa que el capitalismo se extendió, o sea, salió de donde se organizó primeramente, en los países del centro, salió, se expandió, porque es en realidad una necesidad conseguir nuevos mercados. En ese sentido, entonces, decimos que el funcionamiento interno del capitalismo en el centro obedece a lo que llamamos las reglas, sí, las reglas que se llaman modelos de acumulación autocentrado.
modelo de acumulación autocentrado. ¿Qué significa eso entonces? Que en realidad concentra en el centro del sistema, y el centro del sistema es el mundo desarrollado, ¿sí? Sus características principales de este modelo de acumulación autocentrado del desarrollo capitalista, las características son, primero, la primera, de la que estuvimos iniciando recién, que significa que hay desarrollo autónomo del capitalismo. No sé si lo... Desarrollo autónomo del capitalismo. ¿Qué es esto? ¿Qué significa desarrollo autónomo del capitalismo? Bueno, está hablando en realidad de desarrollo autónomo del capitalismo nacional. Y esto se refiere a que la acción del desarrollo capitalista ha sido de su origen los Estado-nación, es decir, estados muy centralizados con control político y económico sobre el territorio que gobiernan. Entonces, el capitalismo en estos países fue autónomo, es decir, se produjo de acuerdo a lo que cada uno de estos países necesitaba para desarrollarse, y no por la imposición exterior como después nos pasa en la periferia. Es decir, el capitalismo se fue dando como sistema en aquellas actividades o sectores o rubros y en la magnitud que el propio país o ese Estado-nación necesitaba. Y estos países están siempre generando una fase que se le llama fase concurrencial, que es que está desarrollada a través de un proceso cíclico, ¿eh? O sea que en realidad van consolidando el sistema a través de ese ciclo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cómo se llama la fase, profe? Concurrencial. El desarrollo de este capitalismo autónomo se dio con la intervención y la participación de las clases o las formaciones sociales clásicas o típicas del capitalismo, que son la burguesía y el proletariado, ¿sí? Y esto también nos muestra en realidad el desarrollo del capitalismo típico, ¿eh? Vamos a ver que en otros lugares quizás no están solamente estas clases. Segundo de las características, mercado interior con articulación sectorial. Recuerden que esto es las características del desarrollo del capitalismo en el centro, ¿eh? Mercado interior y articulación sectorial, la segunda de sus características. ¿Y esto qué es? ¿Qué significa? Bueno, hay una formación del mercado interior protegido frente al exterior, lo que creó las condiciones para que pueda funcionar, para que pueda desarrollarse, sin más obstáculos que el propio ciclo económico que ese país tenía, ¿sí? O sea que no había interrupción del desarrollo o de la consolidación de los sectores que no sea el propio interior. No había competencia exterior en el inicio del mecanismo, en el inicio del desarrollo del capitalismo, ¿sí? Entonces el mercado interno fue el que marcó las características propias de la reproducción ampliada del capital y en particular la proporcionalidad entre los sectores, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que cómo se dio la relación entre el sector de producción y el sector de consumo, ¿eh? Dando una articulación entre sectores, entre lo que pasaba en la producción y lo que pasaba en el consumo. A eso le llamamos la articulación sectorial. También se tuvo tiempo de poder generar un tejido industrial conectado, interconectado. Hubo una articulación entre los sectores productivos que permitió la diversificación de la producción
ir mejorando en tecnología, ir mejorando en el crecimiento de la productividad, que son características propias del capitalismo, ¿no? Que cada vez vayamos mejorándonos tecnológicamente para que aumente la productividad, que sería producir lo máximo posible con el menor recurso. Bien, hasta ahí la segunda característica. Sí, sí. Sí, profe. Vamos a la tercera característica, expansión exterior. ¿A qué se refiere la expansión exterior? Se refiere a que eh, eh, la, que fue requerido o fue necesario que desde el centro se articule la dinámica del sistema y que en realidad se pueda expandir hacia otros territorios. Entonces, el imperialismo se consolidó, perdón, a partir de extender hacia afuera este sistema, apropiándose de recursos naturales de otros lados y también mandando producción a otros territorios porque ya se había agotado ese mercado interior. ¿Sí? Entonces, el centro explica el sistema y entonces no se puede entender el capitalismo sin entender lo que ocurre desde las políticas del centro, ¿no? Y de acuerdo a las necesidades que ese centro tiene, se va a dar más o menos la expansión exterior. O sea, van a ampliarse más al mundo o restringirse más hacia el mundo. El cuarto de las características está vinculada a lo que llamamos el desarrollo socioeconómico. El desarrollo socioeconómico implica algunas cuestiones. Implica que se tenga un alto nivel de vida, ¿m? Vinculado a los medios de consumo y servicios personales y públicos que se pueda acceder. También hay desarrollo socioeconómico marcado desde la idea del centro, ¿no? Cuando hay progreso, cuando hay industrialización y terciarización moderna, y cuando hay una regulación interna controlada por el Estado. Por ejemplo, cuando hay vigencia de un estado de bienestar. Entonces, el desarrollo socioeconómico comprende el avance de varios ámbitos que definen cómo está esa población social y económicamente. Entonces, estos fenómenos pueden reflejarse a través de distintas variables, ¿no? Hay distintos índices. Acá en el libro no sé si habla eh, no habla del índice de desarrollo humano, pero bueno, el índice de desarrollo humano puede ser uno, el nivel de desarrollo de los países del centro también, por ejemplo, puede medirse con esperanza de vida, cantidad de habitantes por médico, eh, cuánto inserción en la tecnología se tiene, como teléfonos, radios, vehículos motorizados, el nivel de escolarización, y fíjense que eso no podría darse si no hubiera un estado de bienestar que permitiera inicialmente una distribución equitativa eh, de esos desarrollos que se fueron dando, ¿no? Entonces, la posibilidad de acceso al consumo también es un estándar de desarrollo socioeconómico que valora el centro del sistema. ¿Estamos? Características entonces, esas cuatro características son características propias del desarrollo capitalista en el centro del modelo. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Por otro lado, lo que sucede en el capitalismo, centro siempre, es que el capitalismo se vuelve monopolista y hay una preocupación por quién absorbe el excedente. Vamos a hablar de este tema en términos particulares. Hay fases del capitalismo. Hay una fase del capitalismo que se llama la fase monopolista del capitalismo,
que se va a caracterizar o va a tener la característica de que se concentra y se centraliza el capital. Estos cambios que se va teniendo el capitalismo se da propiamente a su historia, o se vincula con el desarrollo del sistema capitalista. Y hay un momento entonces en donde los mecanismos de regulación en el ámbito productivo y en el ámbito institucional se va a caracterizar por una fase que es monopolista. En esta fase se da ese proceso que les decía de centralización y concentración del capital. ¿Y qué sucede ahí? Lo que va a suceder es que los agentes económicos se van a convertir ya no en un agente económico individual, sino que se van a generar grandes corporaciones. O sea, desde el punto de vista de la unidad empresarial, o sea, cuál es la unidad de producción, se pasa de la idea del empresario capitalista a la idea de la gran corporación, por el propio desarrollo del sistema, por el propio crecimiento del sistema. Se naturaliza, se cae o se llega a lo que llamamos la gran corporación. ¿Qué significa la gran corporación? Bueno, se trata de empresas monopolistas que pueden clasificarse en tres tipos de empresas. Hay, son algunas empresas que se han integrado, decimos, con integración vertical. ¿Qué es eso? Que hay empresas que tienen el pleno control del proceso productivo. Es decir, controlan el proceso de producción de las materias primas hasta el producto final. Entonces, en este caso, las empresas lo que hacen es evitar la relación con proveedores y asume la fase de producción total. Después hay empresas que se convirtieron a partir de ser empresas de integración horizontal. ¿Qué es eso? Empresas que se juntaron, se constituyeron como una gran corporación y son las que controlan por sí misma la oferta de un producto determinado. O sea, hay una única oferta de ese producto y es en realidad empresas que se han integrado horizontalmente. No existe entonces, más allá que ellas, otras empresas en el mercado que puedan competir, que puedan ofrecer ese mismo producto. Y por último, están las empresas llamadas con control de filial, control de fila. Y es el conjunto de transformaciones que tiene que tener un producto, desde las materias primas hasta el producto final. Entonces, cuando una empresa controla alguna de las fases que requiere un producto, puede dominar indirectamente todo el proceso, aunque no tenga el control de todo, ¿no? Muchas veces pasa con quien tiene el control del desarrollo de la materia prima. Si esa materia prima no existe, no viene más nada del proceso. Aunque no sea quien elabora las otras partes, tiene el control indirecto del proceso. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. ¿Control de filial es el última empresa monopolista? El último tipo de empresa, sí, Tipo, el último tipo. sí. Una sola empresa controla una fase importante, ¿sí? ¿Qué sería que controla? No entendí esa parte. ¿Controla todo el proceso de No, la materia? controla una fase, como te decía recién. Si yo tengo el dominio eh, de la materia prima, si no existe materia prima, suponete que yo controlo el dominio de la materia prima del cacao. Bueno, no podría haber producción de chocolate si no recurren a mí. No controlo Sí, la sí. producción de chocolate, pero controlo la producción de cacao, que es la materia prima esencial para producir cacao, chocolate. ¿Se entiende? Sí, Sí. profe, ¿podría dar un ejemplo de integración horizontal? Empresas que se juntan y producen un mismo producto. No lo tenemos en Argentina. La Ah, ok. integración horizontal plena funciona en el centro del sistema. No funciona acá, pero bueno, eh, Entiendo hay que es un único producto y que no hay otras empresas que
que produzcan eso, En entonces Argentina no hay competencia. en Argentina no es tan igual, pero el cemento, por ejemplo. Ujú. Eso podría ser un caso de integración horizontal. Gracias. No hay muchos proveedores de cemento, no hay muchos quien los dé. Lo que pasa es que rosa entre materia prima, pero bueno, ese es un, un ejemplo que se asemeja, ¿sí? Pero recuerden, por eso les expliqué al inicio, traten de entender la teoría primero, después van a venir los ejemplos, cuando comprendan la totalidad de la información, ¿sí? No lo traten de entender con ejemplo, traten de entender el mecanismo, ¿sí? Porque hay cosas que se alejan de nuestra realidad, porque nuestro capitalismo no es un capitalismo de centro. ¿M? No tenemos esas características. Entonces hay que, igual en cuanto a al capitalismo de la periferia, hay diferencias entre países. Entonces tenemos que entender lo técnico primero, ¿eh? Para que después podamos ir interpretando y generando ejemplos. ¿M? Bueno, existen también diferentes formas de monopolizar un mercado. ¿M? ¿Cuáles son esas formas? Bueno, ¿cómo puedo dominar un mercado de un producto determinado? ¿Cómo puedo dominar el mercado? Bueno, lo puedo hacer a través de lo que se llama pacto entre caballeros. Ese es uno de los sistemas o formas. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando dos o más empresas se ponen de acuerdo y dicen no nos compitamos entre nosotros. ¿Ah? Eh, Vamos a determinar que entre nosotros dos no competimos, ¿eh? Nos ponemos de acuerdo y acordamos. Es una forma muy pobre, precaria de hacerlo, porque en cuanto hay un enojo de alguna de ellas, en general el pacto se rompe, ¿sí? Sobre todo cuando está en juego la acumulación. Pero es una forma. Otra forma es el cártel, ¿eh? Que es un acuerdo establecido entre todas las empresas de una rama para repartirse el mercado entre ellas. Entonces dicen, bueno, yo voy al sur, vos vas al norte, vos vas al noreste, ¿eh? Entonces el mercado se reparte de manera regional o de manera poblacional, ¿eh? Y ese mercado que se reparte se cumple en términos de distribución. El nombre cártel de drogas está vinculado a eso. Fíjense que los cárteles de droga operan en distintos mercados, mercados regionalmente diferentes, ¿no? No me meto con la otra, bueno, viene de ahí el nombre, ¿no? Antes estuvo en economía, después se trasladó a lo que significa también un mercado particular como el mercado de drogas, ¿no? Esperen que hay preguntas ahí, pero yo tengo... Ah, me dice que sucedió con el petróleo. El 17, no sé quién lo dice, porque, bueno, no me sale el nombre, ¿sí? Bueno, exacto. La diferencia ahí es que la producción del petróleo, que está bien lo que vos decís, pero la producción de petróleo tiene una distribución regional inicial, o sea, la explotación está vinculada a las regiones porque está ahí, pero lo que vos decís es cómo se comercializa, y en ese sentido sí tenés razón, es así. Pero bueno, el nombre cártel uno también lo asocia muy a los cárteles de droga, ¿no? Que también lo vemos cómo se reparte en el mercado. ¿Está ahí? ¿Estamos ahí? Después tenemos los holding. ¿Qué es eso? El holding es en realidad la creación de una empresa más abarcativa cuya función va a ser controlar a todas las otras empresas teniendo mayor capital social en cada una de ellas. ¿Eh? Quiere decir que compro acciones, se compran desde el holding acciones para el reparto, o sea, para poder controlar las decisiones de las otras empresas que están en el mercado. Entonces, el holding no requiere que las empresas controladas sean de la misma rama, sino que pueden ser grupos financieros que quieran controlar ese mercado en particular. ¿Mm? Eh,
eh, es la más, más profesional, ¿no? El holding. Sería como Unilever, ponele. No, podría ser Unilever, pero recuerden que Unilever en nuestro accionar no tiene el mismo accionar en el centro que con nosotros, por eso no se los quiero dar como ejemplo. Los bancos, por ejemplo. Los bancos son grandes holding, ¿sí? Operan igual en todos los espacios. ¿Eh? Y por último, puede haber fusión. El último mecanismo es la fusión y que se refiere a la unión de todas las empresas de una rama en una sola empresa. Quiere decir que se fusionan, se hacen una eh, y desaparece la independencia jurídica de cada una y se crea una nueva empresa con la constituida por todas las de la rama. ¿Sí? Esas son formas de monopolizar el mercado. ¿Eh? Eh, la última, por supuesto, nos marca, o sea, la verificás en el mercado como única. Las otras no, están escondidas, no necesariamente las percibimos siempre. Bueno, a nivel interno, estos tipos de empresa eh, eh, introducen cambios con respecto a la propiedad del capital y en ese sentido también modifican las estructuras de clases sociales. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de propietarios, diferentes participaciones de esos propietarios y la toma de decisiones de los mismos no va a ser igual si estoy en un holding o si estoy en una fusión o si estoy en un cártel, ¿sí? Y ahí entonces también hay diferentes niveles de decisiones, desde los gerentes hasta los propietarios, hasta los accionistas, y muchas veces, bueno, quien es la figura de una empresa no es el que toma las decisiones realmente, sino que lo hace el holding o el consorcio accionista, ¿sí? ¿Bien hasta ahí? Sí, sí. Sí. Bien, entonces decimos que las corporaciones van a ser el nuevo mecanismo de regulación del modo de desarrollo, porque en realidad son las que mandan con respecto a la producción. Bien, en ese sentido también, en este capítulo el autor nos habla de cómo se crea y se absorbe el excedente, ¿eh? Por eso llamamos la absorción del excedente. ¿Qué es en realidad el excedente? El excedente es la diferencia entre el valor de la producción y el costo para generarla. Costo, diferencia con valor. Ese es el excedente, ¿sí? A mayor valor de la producción, mayor costos directos de producción. Y en el sistema del centro capitalista, hay una tendencia que el excedente tiene un origen principal y son estas grandes corporaciones. Porque en estas grandes empresas se busca siempre, el autor dice, hay una constante presión, quiere decir que se busca siempre mejorar la productividad, ¿no? Ampliar la productividad. Y hay entonces crecimiento del volumen de producción para mejorar la productividad, da entonces un rápido crecimiento del excedente. Y una vez que ese excedente, o sea, esa gran cantidad de mercaderías que se produjeron son transformados en dinero, da lugar a un incremento del volumen de capital invertible. Quiere decir que se dispone de bastante capital para invertir, ¿sí? Entonces, el principal problema que se plantea en el capitalismo monopolista es la absorción de ese excedente que es cada vez más creciente. Entonces, aquí se concreta, se consolida lo que llamábamos la contradicción capitalista entre la capacidad de producir y la capacidad de consumir.
Porque si cada vez tengo mejor tecnología, mejor maquinaria que aumenta mi productividad, quiere decir que voy a producir mucho más. Esa cantidad de producción que hago, que cada vez es mayor, tiene que ser consumida por alguien, porque si no, ¿para qué lo produje? ¿Sí? En ese sentido, entonces, la dinámica de acumulación autocentrada, en su fase monopolista, será la de los mecanismos para absorber ese excedente. ¿Cómo absorbo ese excedente? ¿Cómo hago que ese excedente circule? ¿Eh? Entonces, la racionalidad del capitalismo, exige que ese excedente sea valorizado, es decir, que sea utilizado para obtener más excedente. Ahora, cuando eso no me lo compra nadie, ya no resulta rentable la productividad. ¿Eh? Entonces, el capitalismo monopolista plantea se plantea que hay tres mecanismos para absorber ese excedente. Uno, a través de lo que llamamos consumo improductivo. ¿Qué es esto? Significa que del consumo de los capitalistas son los que se apropian del excedente. Quiere decir que podría pasar que aumente el consumo de los capitalistas y eso va a generar cada vez mayor absorción del excedente. Entonces, que se producen bienes de lujo, por ejemplo, para que sean absorbidos por el consumo capitalista. Es un consumo improductivo, ¿ah? Y aparte eh, de bajo crecimiento. Por ejemplo, produzco más Rolex. Bueno, ¿cuántos Rolex pueden tener una persona? ¿Sí? El consumo de la capitalista tiene ese límite. ¿Eh? Si se tiene tres yates, se dice el autor, ya no quiero el cuarto, ¿entienden? Tiene un límite ese tipo de producción. El segundo de absorción del excedente es a través de la inversión, ¿eh? Lo que es llamado la inversión productiva. Entonces, en principio, la parte del excedente que no es consumida por los capitalistas va a ser invertida productivamente en en empresas nacionales. Es decir, va a querer crear mayor excedente. Y su finalidad eh, va a ser racional, ¿sí? Va a actuar de modo siguiendo los pasos de la producción capitalista. Eh, y ahí, en ese sentido, lo que tendríamos que poder lograr para que esas nuevas producciones sean vendidas, eh, va a tener un límite si no suceden alguna de estas cosas, ¿no? Entre las posibles fuentes de absorción del excedente, que son de tipo exógena, porque no tienen que ver con el accionar de la empresa, vamos a considerar que tiene que o haber un crecimiento de la población, es decir, el excedente se utiliza para crear nuevos puestos de trabajo que incrementan el empleo y gastan parte del excedente en un nuevo capital. Eso es uno. O tenemos que hacer inversión exterior. ¿Qué quiere decir eso? Que parte del excedente interno que no puedo volver a aplicar en las estructuras del país, bueno, lo llevo a extramuro, ¿sí? Lo llevo a inversión en empresas multinacionales, lo llevo a que produzca en otra nación, ¿sí? Para poder cada vez generar mayor excedente, ¿sí? Entonces, en este punto, también va a tener un límite, ¿no? El límite que tiene que ver con que pueda ser absorbida. Entonces, ni el consumo de los capitalistas, ni la inversión productiva, ya sea en el interior o en el exterior, son suficientes por sí solas para absorber la totalidad del excedente que puede generar el capitalismo, porque es un excedente creciente. Y en ese sentido, aparece la siguiente forma, que es el despilfarro. ¿A qué se le llama despilfarro? Bueno, el uso de los recursos productivos que incrementan el costo de la producción sin aumentar necesariamente el valor de las mercancías. Entonces, este, este último tipo de absorción del excedente está llevado adelante a través de
producciones que no generan un creciente nivel del excedente. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Están ahí? Sí, Sí, sí. sí, profe. Sí. Sí, Pensé que profe. Sí, sí, sí. pensé que se me había cortado. Bueno, entonces, esta situación de que se generen nuevas producciones que en realidad no generan tan nuevo excedente, o sea, no aumentan el valor de las mercancías y actúan como destructoras del excedente, ¿sí? Eh, entonces, las diversas formas que adopta esto llamado despilfarro eh, se engloban muchas actividades. Por ejemplo, cuando hacemos campaña de ventas, lo llamado campaña de ventas. Bueno, las campañas de ventas no aumentan el excedente, no incorporan valor a la mercancía, sino que la mercancía ya existe antes de la campaña, ¿no? O sea, me permite vender más quizás, pero no aumenta valor a la mercancía. La campaña de ventas gasta capital, usa excedente y no incrementa el precio de la producción. Coloca más, pero no me hace más productivo. ¿Ah? Porque la productividad no es cuanto más vendo, sino cuánto más produzco con la menor cantidad de costo. ¿Sí? Una campaña de ventas incluye costos, por lo tanto, me hace despilfarrar. ¿Sí? Voy a mutear a Noelia. A ver si es a Noelia. Sí, era Noelia. Bien. Las actividades que se desarrollan en una campaña de ventas son, por ejemplo, publicidad, presentación, ¿no? Regalar mercaderías, cambios de modelo, o sea, cuando hay un modelo viejo, lo cambio por un modelo nuevo, la distribución y el servicio postventa. Fíjense, esas actividades, si los consideramos eh, dentro de cómo se desarrolla el capitalismo, son actividades que generan lo que llamamos una absorción del excedente en forma de despilfarro. No le da mayor valor a la mercancía, a la mercadería, sino que nos va a generar quizás mayor colocación. ¿Vamos bien? Sí. Estas cosas que Sí. estuvimos hablando, bien, todas estas cosas que estuvimos hablando en relación a este despilfarro son actividades vinculadas al proceso de circulación de mercancía, es decir, a procesos no creadores de valor. En la primera parte, los que cursaron conmigo esta materia, conmigo y con Vivi, hablamos sobre lo que significa circulación, ¿se acuerdan? No era logística nada más, sino que hablaba de que tienen que ver cómo accedo al producto. Entonces, por consiguiente, deben ser procesos consumidores de excedente. Y entonces su mayor efecto sobre la sociedad, sobre el sistema, es el importante crecimiento del sector terciario. O sea, el sector terciario, el sector de servicios, va a crecer a la luz del despilfarro. ¿Mm? Eh, y además, por supuesto, son actividades que no buscan satisfacer las necesidades concretas de una sociedad, sino que buscan la producción, el consumo masivo, ¿no? El consumo de masas. ¿Eh? Bien. Fíjense entonces, importante acá, en la caracterización del capitalismo como tal, cuando hablamos de algunas actividades, como por ejemplo una campaña de ventas, estamos hablando de una actividad que genera despilfarro del excedente. Porque el sistema capitalista como tal genera esas actividades cuando tiene excedente para generar, para absorber. Es importante entender esto porque si nosotros lo trasladamos a, a nuestras pymes, a nuestras empresas y exigimos un mismo mecanismo de venta, un mismo mecanismo de postventa, un mismo sistema de generación de venta, se lo estamos pidiendo a un sistema que no tiene excedente. Por lo tanto, cuando hace esto, lo descuenta de su ganancia, lo descuenta de su posible inversión. ¿Lo entienden?
El capitalismo en el centro no llegó a esta fase, salvo cuando le sobró excedente, cuando tiene un excedente, cuando necesitaba absorber el excedente. Entonces, cuando miramos el sistema capitalista del otro lado, desde la periferia, que vamos a ver sus características, a veces creemos que estamos en el mismo momento. ¿Mm? Y eso se constituye en un error. Profe, y si por medio de la publicidad esta que uno pagó, pagás la publicidad y generas excedente. ¿Cómo generas excedente? Si lo que te tiene que permitir es generar mayor valor de tu mercadería. Lo que vos estás mirando es que generás más plata, que eso no significa excedente. El excedente es que tu mercadería tiene que tener mayor valor, tenés que tener mayor tecnología, mayor productividad. Una campaña de ventas raramente te permite rápidamente mejorar tu tecnología. Y aunque te lo permitiera, sos dependiente de la tecnología del exterior. Entonces tampoco genera excedente para la producción nacional. ¿Se entiende? O sea, generaría más ventas, pero eso generaría que uno tenga que producir más, entonces seguiría gastando. Claro, producís más, pero con tu mismo nivel de productividad, Claro, ok. porque no tenés tecnología que te acompañe quizás. ¿Sí? Por eso lean el material sobre cómo se consolida el sistema capitalista en el centro, sobre todo esta parte. ¿Sí? Y ahí nos vamos, ¿vieron? Nos vamos acercando, porque bueno, acá te va mostrando que hay una fase del capitalismo que te permite esto, que te permite sin que te toque ninguna cuestión de capital, ni que te perjudique en nada, ¿no? Bien, en ese sentido, para el desarrollo del sistema capitalista en el centro, fue clave el rol del Estado, clave. De hecho, los autores dicen el estado de bienestar y la crisis fiscal del Estado. A diferencia del papel neutral que le asignaban, voy a leer lo que dice el autor. A diferencia del papel neutral que le asignaban los clásicos en la situación del capital monopolística de base nacional, el Estado juega cada vez más un papel central en la regulación de los procesos de acumulación. Su incidencia es notoria, tanto en la captación de rentas de los agentes económicos, a través de los impuestos mediante el gasto público, que se convierte en el primer cliente de numerosos sectores de la economía nacional y en importante gestor del consumo de la población no activa. Para cumplir su función como regulador de la acumulación y como potenciador de la actividad económica, el Estado interviene de dos maneras en el proceso económico, como perceptor de ingresos y como realizador de gastos. Entendemos acá que en el momento de consolidación y crecimiento del sistema capitalista se necesitó del rol del Estado para generar la regulación de la acumulación y como potenciador. ¿Eh? Por eso decimos, cuando queremos imitar un proceso y estamos en otro momento, nunca es beneficioso. Es como pedirle a un bebé que corra. Le falta. No está mal, le falta consolidación. Lo que está mal es pedirle que corra al bebé. ¿Sí? ¿Cuáles son entonces esas actividades, esas generaciones o regulaciones que va a tener el Estado? Bueno, ingresos. Los ingresos del Estado van a proceder de la recaudación fiscal, de la actividad económica directa a través de empresas y servicios públicos o semipúblicos, o sea, empresas mixtas, el endeudamiento interior y el endeudamiento exterior. Así el Estado va a tener ingresos. Cualquiera de esas fuentes de ingreso tiene límites, ¿eh? Que quiere decir que no se puede endeudar al Estado más allá de la actividad económica directa, sí, de sus posibilidades de pago, ¿no? Entonces, hay una capacidad de crecimiento de los ingresos del Estado. ¿Cuál es el límite que el Estado tiene para generar cada vez mayores ingresos? Los gastos del gobierno del Estado se dividen de la siguiente manera. 1, gastos sociales. 2, gastos vinculados a la producción. 3, gastos financieros.
4 gastos militares, ¿sí? Esos son los distintos gastos que tiene el Estado. Cuando hablamos de gastos sociales, se refiere a la formación de capital social y comprende capital humano y capital físico. Capital humano, educación, formación profesional; capital físico, obras públicas, urbanismo, etc. Otra de las cuestiones que están vinculadas a los gastos sociales es el consumo social, el consumo corriente de bienes y servicios, el mantenimiento del patrimonio público y la seguridad social de la población. Dos, que eran los gastos vinculados a la producción, bueno, es la inversión en empresas públicas, la subvención a empresas, la subvención de servicios públicos, la asunción de empresas necesarias pero no rentables, como por ejemplo una aerolínea, la prestación de servicios públicos vinculadas a la investigación y desarrollo, o sea, la promoción de la industria, ¿no? La promoción del desarrollo productivo, sería todo ese bloque. C, los gastos financieros, principalmente vinculados al pago de los intereses de la deuda, tanto interna como externa. Y el último, el 4, los gastos militares, que nosotros acá no lo vemos, vemos una partecita en este capítulo, que son los gastos de armamento, de defensa nacional. En las economías de los países centrales, la política del gasto del Estado, eh, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ha sido la generación de un estado de bienestar y otros un estado de providencia. O sea, dos estados muy cercanos, ¿no? Em, ¿qué, qué significa eso? Bueno, que el Estado cumpla dos funciones: permitir, asegurar y facilitar la acumulación del capitalismo monopolista, y dos, legitimar esa función en la conciencia social. Quiere decir esto entonces que cuando pensamos en un estado de bienestar, no estamos pensando en un estado que va contra la configuración del sistema capitalista. Puedes tener un estado de bienestar que procure y facilite la acumulación del capitalismo monopolista. En general ha sucedido eso con los estados de bienestar. Por eso mismo, cuando escuchamos un economista que te dice que el estado de bienestar va contra el sistema de acumulación capitalista, bueno, va contra toda la historia del mundo, porque en toda la historia mundial siempre hubo un estado de bienestar que facilitó el proceso de desarrollo capitalista, ¿no? Ahí va en una gran mentira también de los últimos tiempos. Entonces, diversos autores presentan cuáles son los beneficios de ese estado de bienestar. Y por un lado es que socializa costos y asume actividades que son no rentables para el capital, y por el otro subvenciona y ofrece servicios a los ciudadanos para poder aminorar, disminuir las contradicciones sociales que puede haber. Entonces, por ejemplo, en el capitalismo europeo, eh, gran parte de los gastos sociales son el mecanismo más barato para que el capital pueda controlar la reproducción de la población no activa, por ejemplo. Así que, bueno, hay ahí también un gran aporte que hace Martínez Peinado y Vidal Villa sobre con respecto al rol del Estado en la consolidación del sistema capitalista en el centro. ¿Sí? Por otro lado, como hablábamos hace un ratito, el tema de los gastos militares y el complejo militar industrial, se habla o se refiere a uno de los principales gastos del Estado, que tiene que ver con la defensa nacional. Espérenme, ahí está, con la defensa nacional y con el armamento, ¿no? Y aquí, entonces, tenemos dos grandes actores dentro de este complejo militar industrial, dos grandes agentes, podríamos decir, o dos bases. Por un lado, el Estado. ¿Mm? Se asienta en dos bases este complejo: por un lado el Estado y por el otro las grandes corporaciones, las grandes corporaciones privadas. Y constituye una actividad y una industria claramente diferente a las demás. Sin embargo, genera mucho excedente. Por ejemplo, la producción de armamento tiene un gran papel en la acumulación, eh,
cuando es orientada a la maximización de ganancias, y así está pensada últimamente y en el desarrollo del capitalismo de las armas, ¿eh? No solo para la defensa, sino también para la acumulación. Y por supuesto, la industria armamentista tiene también un importante papel vinculado a las decisiones de carácter político, ¿eh? Es decir, a la estrategia global de los países. Y esta atípica o atipicidad, dice el autor, de la industria aparece en dos grandes extremos. El mercado en el que actúa esta industria es, por un lado, una actividad monopsónica, decimos, a donde hay un único cliente formal, que es el Estado, ¿sí? Y suele venir justificada con la seguridad nacional. ¿Por qué compra armas el Estado? Por seguridad nacional. Por otro lado, monopsónica significa que tiene un único cliente, ¿eh? Monopolio es un único productor, monopsónico es un único cliente. Y por otro lado, es una actividad oligopólica, porque hay pocas empresas que producen armamento o equipo con destino a armas o a cuestiones militares, ¿eh? Por otro lado, el comercio internacional es uno de los rubros muy significativos en las relaciones del centro y sus clientes, ¿eh? Y también es una industria que genera dependencia, una alta dependencia, ¿eh? ¿Quiénes son los que producen el armamento? Entonces, los agentes que intervienen en el proceso son agentes públicos, como la administración del Estado y el personal científico que corresponde a ellos, y se ve en el Estado, en los agentes públicos, como un gasto en defensa. Y por el otro lado, los agentes privados, o sea, las empresas que producen estos bienes. Y algunas de esas empresas tienen también grandes relaciones con diversos estados, ¿sí? Eh, y ahí entonces eh, se genera, con esta industria tan atípica, una invisible dependencia de varios países del centro entre sí y de los países del centro con respecto a la periferia. ¿Estamos? ¿Sí? De hecho, es un gran negocio de las grandes corporaciones, a donde funcionan también como socios los estados, y son grandes acumuladores de capital en las guerras, ¿no? Esta industria es una gran acumuladora de capital, una gran participa en la creación de excedente y también en el uso o en la absorción de ese excedente. ¿Cómo estamos? Ahí terminamos el capítulo 18 de Vidal Villa. ¿Se entendió? Profe, Sí, profe, Sí, ahí se podría entender que las guerras funcionan como consumidores de excedente y que ese producto hay que usarlo, por exacto, eso tienen las guerras. exacto. Las guerras más actuales tienen también van en búsqueda de un próximo excedente, ¿no? Los países que tienen petróleo, los países que tienen agua, etcétera, ¿no? Y eso es, bueno, gasto excedente ahora para generar más excedente a futuro. ¿Mm? Y la generación no me sale la palabra, inhumanización sería. Sí, sí, no, las personas no cuentan ahí. Es así, No. es así. Y se explica cuánto tarda dar una O guerra. sea, explica todo, diríamos. ¿Eh? Explica todo el excedente. Así que sí, Explica todo. sí, sí, sí. Es interesante. Estos dos capítulos son muy interesantes para leerlo con amplitud de pensamiento y tratar de no restringirse a ejemplos concretos, a cositas concretas. Traten de mirar en términos generales para poder comprender el funcionamiento global, ¿sí? Cómo opera y cómo operó, cómo se vino desarrollando, ¿no? Es un sistema que en el centro tiene muchos años de consolidación. ¿Mm?
Bueno, vamos al siguiente capítulo de Vidal Villa, que es el capítulo 19, que habla cómo se desarrolla el capitalismo en la periferia, ¿eh? Cómo se desarrolla el capitalismo en la periferia. Bueno, en este sentido, por supuesto que, aunque el desarrollo capitalista autocentrado se originó y se profundizó en un contexto nacional, la dinámica en que se internalizó el capital en sus distintas formas fue diferente en todo el sistema mundial, ¿eh? La intervención económica del centro en el sistema se realiza mediante las empresas multinacionales. Y así es como internalizó. Entonces, lo que vamos a hablar principalmente desde el centro del sistema, desde el centro del sistema, es la necesidad de ampliar, ¿eh? Internacionalizar las formas de capital. Y ahí nosotros tenemos eh, que el desarrollo capitalista en la periferia tuvo características propias. Por ejemplo, eh, la periferia en general es especialista, tiene especialización en la producción de bienes primarios, ¿eh? Materias primas. Por otro lado, tuvo un proceso de industrialización tardía y dependiente con respecto al centro. Tiene fuerte dependencia tecnológica y financiera externa, por lo tanto no consolida todas las fases dentro del sistema. Y hay una vulnerabilidad muy grande a los shocks que vienen del exterior, a la inestabilidad económica. Porque como les decía, cuando se consolida el capitalismo en el centro, fue teniendo su propio proceso. Aquí no, el proceso está vinculado con otros desarrollos capitalistas. Entonces, no tenemos el mismo tiempo de desarrollo ni los mismos tiempos para desarrollar cada una de las fases que el desarrollo capitalista fue teniendo en el centro. ¿Sí? Aquí, en este... Profe, no se escucha. Sí, Ahí se corta. se cortó. ¿Hasta dónde llegamos? Justo cuando pasaba esta diapositiva, es este cuadro. Ahí toqué entonces. Tres modos de internacionalización del excedente y del sistema en la periferia. Uno, a través del comercio internacional. Dos, a través de los flujos financieros. Tres, a través de inversiones productivas internacionales. El primero, cuando hablamos del comercio internacional, a partir de la necesidad del centro de ampliar los mercados, para hacerlos compatibles con una producción que cada vez se expande más, a través de grandes cantidades de producciones, se amplió el mercado interno que tenía el sistema del centro y llegó a, eh, al mercado internacional. Entonces, lo que podemos ver es que así como el centro fue generando cada vez más producción y mejor productividad, y generando cada vez menos costos para producir, y generando también mayor cantidad de producción, uno podría decir, bueno, pero si producen más me van a comprar mayor cantidad de materias primas. Pues no, no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque muchas veces la propia consolidación de esa rama, de esa industria, genera que algunas materias primas se utilizan cada vez en menor medida, mientras que otras aumentan, pero no necesariamente son las mismas, ¿sí? Entonces podría generar, no sé, artificialmente ciertas materias primas para producir, porque en pos de la productividad, de la mejora de los procesos, voy generando cada vez más o menos dependencia de la materia prima.
Otra característica es que los productos manufacturados han incrementado su importancia en las corrientes de intercambio. Entonces, hay una localización productiva diferencial. Otra de las cosas que pasa es que aparecen nuevos productos y nuevos materiales que mejoran el dinamismo de las producciones, y también hay diferencias en los precios relativos de las mercancías. No a todos lados llega la mercadería al mismo precio, no a todos los países llegan al mismo tiempo. Entonces, nosotros podemos ver que muchas veces tenemos cada vez más exportaciones de los países del centro y cada vez menos exportaciones de los países de la periferia. Cada vez dependen menos de las materias primas que se utilizaban de allí. Así que podemos ver que aunque el comercio internacional avance, o mejore, ¿no? Crezca, no necesariamente eso genera mayor crecimiento para la periferia. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Segunda cosa Sí. ¿sí? Que se intercambia entre los países, ¿no? Como internacionaliza el capital a través de los flujos financieros. ¿Qué es esto? Son los movimientos del capital dinero a escala mundial y que tienen como único objetivo maximizar la ganancia. Y no tienen un control real en el ámbito productivo. Lo que quieren es invertir para generar mayor excedente. Entonces, las transacciones se realizan sin tener en cuenta el sector, la moneda en que se llevan a cabo, y en realidad buscan eliminar cualquier tipo de regulación nacional estatal que puedan tener los países de la periferia. ¿Eh? Entonces, ¿a dónde van a ir esos flujos financieros? Van a ir a aquellos lugares a donde tengas menor regulación nacional. Hay un crecimiento muy alto de mercados internacionales de capitales que se viene dando desde los años 70 y ha sido acelerado, cada vez se acelera más. Entonces tenés el mercado de los eurodólares, tenés el mercado de distintas monedas y que no están vinculados necesariamente a transacciones de naturaleza comercial, sino que son en realidad flujos financieros, mercados financieros. Cada vez se van surgiendo diferentes divisas, tipología de operaciones extranjeras, euromonedas y euromercado, diferentes cosas. Bueno, y hay entonces complejidad en las operaciones o en instrumentos financieros. Y entonces tenemos distintos tipos de tipologías. Por ejemplo, tenemos lo que se llama IED, inversión extranjera directa. Y es en realidad adquirir inmuebles, terrenos, instalaciones para llevar adelante una actividad productiva. ¿Sí? Y no importa cuál es la actividad productiva. Dos, la adquisición de activos o obligaciones o letras o pagaré que pueden ser de empresas privadas o públicas. Y tercero, adquisición de activos del propio Estado. O sea, tenemos adquisición de activos de privados y adquisición de activos de el Estado. Y así opera también entonces el mercado financiero internacional. Así se mete el capital del sistema central, del sistema del capitalismo central, como un flujo financiero a nuestros países. Por último, tenemos la inversión productiva internacional, que sería empresas multinacionales que se desarrollan en nuestros países. Hola Vicky, vino mi niña de inglés, por eso la saludé. Bueno, las empresas multinacionales entonces, que sería esta última de las intervenciones, de la internacionalización, son empresas, son corporaciones mercantiles que son muy grandes, que necesitan mercados más amplios que los que tienen la frontera del país en donde creció. Entonces, su nacimiento como internacional o como empresa multinacional se debió a varias razones. Por un lado, puede ser que querían contrarrestar los costos de transporte o de producción, o sea, porque yo puedo seguir vendiendo, estar en mi país y seguir vendiendo en otros países.
pero bueno, a veces hay elevados costos de transacción, de transporte, perdón. O querían superar las barreras arancelarias, para no pagar más esos aranceles, voy y produzco en el país. O quiero asegurar el abastecimiento de las materias primas, porque necesito las materias primas de ese país en donde me instalé, o quiero acceder a nuevos mercados que asuman la producción creciente. Fíjense que la inversión extranjera internacional no depende solamente de que tengamos buena voluntad, sino que también tiene que ver con lo que se está buscando en esas empresas para poder generar nuevas, instalarse en nuevos lugares, ¿sí? Bueno, otra de las cuestiones que nos aparece es que, bueno, como vimos, como fuimos viendo, el mecanismo de intercambio siempre es desigual, ¿no? Decimos que hay transferencia de valor. La periferia exporta más valor real al centro, porque lo que genera, lo que va a exportar, siempre va a estar delimitado por aquello eh, que se genera en el intercambio. Otra de las cuestiones es que hay salarios diferenciales, hay bajos salarios en la periferia y eso beneficia al capital central. Y por otro lado, el centro fija los precios de los productos manufacturados, siempre, casi siempre, en todos los mercados. Uy, esperen que dejé de compartir, donde andaba acá. Bien, Todo lo que está en esto que está pasando ahí, en este PowerPoint, ¿o elimina? sí, ¿qué? Compartir No sé si les voy a el poner aula. el PowerPoint. No, por ahí sí, 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 es un PDF. Se los puedo compartir en Ah, PDF, porque lo hice en una bueno, aplicación directamente, pero en PDF puedo. Bueno, igual, fíjense que estos son ayudas memorias mío, digo mucho más que lo que está ahí. No estudien solo de acá, ¿sí? Porque hay más, o sea, en cada una tienen la profundización del tema, ¿no? Pero sí se lo subo. Bueno, en las relaciones entonces asimétricas que generó el colonialismo, subordinó siempre a las economías periféricas a las necesidades que tienen los centros. La revolución industrial consolidó esa estructura, generó una demanda creciente de materias primas de la periferia y creó mercados para los productos que se producían en otro lado, generalmente en el centro. Y este proceso cimentó o generó la División Internacional de Trabajo que perpetuó y mantuvo esa desigualdad. En lo que respecta a la dependencia financiera de la deuda, también vemos lo de la inversión extranjera directa, que recién estábamos hablando, que aunque puedan traer capital y tecnología, a menudo genera que los beneficios se repatrien. ¿Qué quiere decir? Que los beneficios no queden acá, sino que esos beneficios van directamente al centro. Puede haber una mayor cantidad una mayor cantidad de puestos de trabajo. Eso puede generarse acá, pero el beneficio real se lo lleva el centro. Por eso el apoyo a la industria nacional es clave. La mundialización productiva capitalista deslocaliza la producción globalmente vía estas empresas multinacionales, pero siempre bajo las condiciones del centro. Entonces, la industria textil, por ejemplo, que depende de mano de obra y recursos periféricos, se incrustan dentro de las cadenas de valor globales, si no, ahí no tienen perspectiva de crecimiento. Las periferias, por supuesto, tiene una brecha tecnológica y de dependencia, porque en realidad para mejorar su productividad depende de la tecnología del centro. Entonces, tiene una alta vulnerabilidad externa, eh, hay deterioro de los términos de intercambio y hay una dificultad en diversificar la producción. Tienen escasa industrialización, tienen dependencia tecnológica, etc. También eso implica social y laboralmente. No vamos a llegar a esos estándares de, los, de las condiciones socioeconómicas y socioeconómicas que tenía el centro, ¿no? Hay un impacto ambiental,
porque en general hay una sobreexplotación extractiva de los recursos naturales, hay implicaciones políticas porque fomenta la inestabilidad política en la periferia, porque manda el capital muchas veces, o siempre, y eso entonces nos trae que hay un proceso de centralización y de concentración mundial del capital. Cuando hablamos del proceso de centralización, de lo que estamos hablando es que la multinacionalización de las empresas que se origina en el centro del sistema se extiende también a la periferia, especialmente a partir de los nuevos países industriales. Y la forma de actuar es la misma en ambos casos porque eh, la importancia y características del impacto de las multinacionales en las economías centrales y periféricas no son asimilables, porque no se genera un mismo impacto. Si bien algunos países de la periferia, la incidencia de las empresas multinacionales los benefició, podemos afirmar, o estamos en condiciones de afirmar, que la economía nacional posee ciertos rasgos de exogeneidad, que quiere decir que hay factores exógenos que lo ayudan. Por otro lado, también vamos a tener que hay empresas, que hay un proceso de centralización mundial en donde las inversiones extranjeras eh, son casi el total de la producción nacional. Entonces ahí ese país es totalmente dependiente de lo que esas empresas quieren. ¿Mm? Por otro lado, entonces, la centralización está vinculada a la dependencia económica de la periferia, exacerbada por la volatilidad de los precios de las materias primas que siempre están determinados por el centro, por más que creamos que lo hacemos nosotros. Por el otro lado, se da un proceso de concentración del capital. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que estén localizadas en distintos lugares, el capital está concentrado, porque los dueños de ese capital son unas pocas empresas, por más que exista o que veamos que están distribuidos en distintos lados. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, de alguna manera, una gran concentración del capital geolocalizados en distintos lugares. ¿Se entiende? Sí, profe. En esto tuvo un gran papel lo que llamamos globalización. La globalización significa también que las estrategias para desarrollar sectores independientes ya no son apropiadas para lograr ventajas comparativas, sino que, bueno, ahora se valoran otras cosas en pos de la globalización, ¿no? Más allá de que, bueno, mejora la comunicación, tenemos más acceso a la tecnología, también tiene su fase negativa, ¿sí? A ver, ¿qué más puse? Bueno, y ahí yo había pensado, si esto hubiera sido en la clase presencial, pensar qué vías existen para superar la dependencia o reconfigurar las relaciones centro-periferia en el capitalismo global actual, según lo que vimos, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué vías existen para superar? ¿Qué medidas tendrían que tomar nuestros países entendiendo cómo funciona, ¿no? Porque ahora podemos ver, cuando ustedes lean, van a ver cómo funciona la periferia en el centro, van a ver cuáles son sus mecanismos. Y muchas veces lo que queremos replicar acá, como les decía, no puede ser de la misma manera que sucedió en el centro, porque estamos en otro proceso, en otro momento. Eh, Así que bueno, en este sentido, cuando lean el material, piensen, más allá eh, de entender técnicamente, eh, poder después tener elementos para poder eh, pensar esta reflexión, ¿no? Hacia dónde vamos. ¿Qué vías existen para superar la dependencia o reconfigurar las relaciones centro-periferia en el capitalismo global actual según lo estudiado, ¿sí? Según lo que vimos. Bien ahí con este autor, que es Martínez Peinado Vidal Villa, ¿sí? Eh, Sé que deben estar cansados porque, bueno, por cómo venimos, pero tenemos un autor más, ¿eh? Es un
¿Estoy silenciada? Ah, no, no, eso era No, antes. Ah, No, te escucho. lo vi tarde, lo vi tarde. Bueno, si me dan unos 2 minutitos, Profe, tomo un poquito de para- agua y ustedes también van hasta el baño, venimos, qué sé yo, vamos por lo menos con la introducción de Arosnik, ¿sí? Que sería el siguiente autor que habla de la integración latinoamericana. Es más suave el material, pero bueno, lo voy a dar por lo menos en términos generales para que después ustedes se sienten a leerlo. Una clave de esta materia es ir al día, ¿sí? Es necesario ir al día, primero por el contexto, porque no sabemos cómo se va a ir desarrollando la clase, pero también porque vamos avanzando en los temas. Son distintos problemas socioeconómicos, entonces como que te vas quedando, ¿sí? No leíste lo anterior, ¿sí? Siempre podemos volver sobre las dudas que tengan y todo, pero bueno, la lectura al día los va a ayudar a llegar mejor para poder trabajar los temas, ¿sí? 5 segunditos y seguimos, ¿sí? Yo tomo un poco de agua, pues me la pasé hablando. Ah, un segundito y seguimos. Bueno, profe. ¿Sí? Seguimos entonces con el segundo autor. No los voy a tener así como larguísimo, pero lo quiero presentar. Cualquier cosa la clase próxima lo profundizamos, pero bueno, es un texto sencillo, el de Arosnik, y habla sobre los desafíos vinculados a la integración regional. El texto se llama La integración latinoamericana, trabas coyunturales o límites estructurales. Em, el texto trata diferentes temas, siempre dentro de la misma temática, el contexto y la redefinición de la integración regional, las críticas a los procesos integracionistas y sus brechas, los éxitos políticos versus las debilidades económicas, el análisis de las causas estructurales de la debilidad y perspectivas y desafíos futuros de integración. En principio, entonces, como recién le planteaba, que Arosnik aborda la integración sudamericana, se analiza la necesidad de redefinirla a mediados de 2017 y esto va a servir como punto de partida para explorar los desafíos que tienen actualmente. Dos razones claves. Por un lado, hay ascenso de gobiernos neoliberales en la región. Por otro lado, hay frustración de sectores pro integración. Y esto toma especial relevancia porque en realidad, si hablamos de la postura neoliberal, ¿m? Las administraciones neoliberales siempre priorizaron la apertura económica y la desregulación. Y se han opuesto, han sido muy debilitadores de los bloques regionales fuertes, prefiriendo acuerdos bilaterales con potencias globales. Pero ¿qué implica esto? Si yo tengo un acuerdo bilateral con Estados Unidos o con cualquier otro país, Estados Unidos como ejemplo, lo que voy a tener es siempre una relación desigual con respecto a cómo se toman las decisiones, ¿sí? Entonces, un bloque defiende los intereses de un sector que tiene similares características y un proceso similar con respecto a una relación bilateral con un lugar que tiene un proceso de desarrollo diferente, ¿sí? Y esto se evidenció en la política exterior argentina durante la década de 1990, buscando un alineamiento directo con Washington. Pura coincidencia con la realidad, ¿no? Con la actualidad. El texto no es de ahora, pero podríamos hablar de cosas similares. Sigamos entonces la frustración pro integración. Los sectores favorables a la integración latinoamericana manifestaron una frustración creciente. ¿Por qué? Porque se percibe una lentitud y una escasa profundidad en el proceso regional, incluso antes de la irrupción de los gobiernos neoliberales, porque en realidad nosotros muchas veces eh, queremos saltar procesos, ¿sí? Creemos que estamos en el mismo estadio que otros, cuando en realidad, como les digo, estamos en un estadio de bebé, queremos ser un adolescente. Esta insatisfacción se debía a la falta de avances concretos en la coordinación de políticas
y la consolidación de bloques como el Mercosur. Bueno, ahí también hay mezquindades, ¿no? Con respecto a la integración de distintos momentos de cada país. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, hay un héroe de la independencia de Indonesia, Emir Sader, que plantea que, o comenta que hay Emir Sader era. Espérenme un minutito, denme un minutito que voy a bajar acá un poco el volumen porque si no, denme un minuto. Disculpen, disculpen, acá había movimientos. ¿Me escuchan? Sí, ahí veo Sí, que. sí. Bueno, Sí, sí. Sí, profe. este Emir Sader se hace un balance crítico de la situación de los gobiernos postneoliberales. Plantea, por ejemplo, que hay escasos avances en la integración regional, por lo menos en la década de 2000, en el que coincidieron numerosos gobiernos pro integración y coincidían en fortalecer la autonomía y soberanías regionales. Sin embargo, no hubo realizaciones profundas y concretas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el ámbito como el UNASUR eh, fueron mucho más relevantes con respecto a otros que se podría haber avanzado, ¿no? Entonces, desmotiva. Por otro lado, eh, ay, em, tenemos cierta tendencia a pensar que, que el discurso integracionista de los gobiernos progresistas, que articularon entre sí eh, discursos similares, promovieron la unidad regional, la soberanía compartida, la resistencia a las hegemonías externas, fueron voluntades políticas aliadas, pero le faltó tiempo de consolidación. Eh, entonces hubo limitaciones en ese sentido, ¿no? Hubo intereses nacionales divergentes, asimetrías económicas entre los países, eh, y eso dificultó la materialización. Eso generó entonces una brecha entre la retórica política y los avances tangibles, lo que desmotivó muchas veces a la población de estos países. Y ahí algunos explican de alguna manera la tendencia hacia otras latitudes de la población, ¿no? Irse de los pro integración a votar a negación de la integración. En lo económico entonces hubo avances muy discretos, muy muy chiquitos. La integración económica mostró un progreso muy limitado, a pesar de las iniciativas y la interdependencia comercial y productiva, sigue siendo baja, ¿no? Hay barreras, hay fragmentación que impiden una verdadera unión económica en la integración latinoamericana. Es un desafío. La UNASUR, como planteábamos, ahí se movió, intervino activamente en el 2008 ante intentos de desestabilización en la crisis política de Bolivia, el intento de golpe de Ecuador, y eso consolidó de alguna manera un escudo político frente a presiones conservadoras y extrarregionales. Muestra de alguna manera cómo las uniones hacen que las intervenciones externas tengan menos efecto. ¿Mm? El problema es cuando hay aliados dentro de la integración latinoamericana, ¿no? Que no defienden esa integración, sino que defienden los intereses del centro. Eso genera una debilidad económica regional. La falta de integración económica dejó a la región vulnerable a los cambios políticos y eso permitió que nuevos gobiernos
como los que priorizaron acuerdos bilaterales sobre el Mercosur, revirtieran los avances integracionistas y, bueno, hubo dependencia de los commodities, escasa diversificación productiva y agravaron esa fragilidad. La fuerte presencia de capitales internacionales haciendo lobby dentro de los países para que no sucediera la integración, ¿no? Ese declive de los gobiernos progresistas, o tras el declive de los gobiernos progresistas, la integración regional latinoamericana mostró un retroceso, una involución. Esto implica una rearticulación con el mercado mundial, priorizando la lógica del capital multinacional occidental. Entonces hay acuerdos bilaterales con potencias globales que reemplazan la iniciativa del UNASUR, debilitando la autonomía regional. Siento como unos ruidos. Según Arocid, ¿cuáles son las razones estructurales e históricas de la persistencia y debilidad política de Sudamérica en el escenario global? Esa pregunta que les pongo acá, traten de resolverla con el material. Traten de, cuando lo lean, tratar de responder a esa pregunta, ¿no? ¿Por qué hay debilidad? ¿Qué razón estructural e histórica debilita políticamente a Sudamérica en el escenario global? Yo esto se lo subo después. Traten de estudiar respondiendo estas preguntas, ¿no? Que son de reflexión crítica. Para comprender esa debilidad de la integración regional, es crucial mirar cómo son las estructuras económicas y sociales y los actores políticos y económicos que actúan, ¿no? Algunos actores, como por ejemplo las élites nacionales, a menudo priorizan los intereses domésticos sobre la cooperación internacional. Entonces, muchas veces actores nacionales, mirando la ganancia inmediata, el interés inmediato, desaprovechan las posibilidades futuras que se tienen, ¿no? Y se debilita la integración. Lo que permitiría condiciones legítimas para la integración parecieran ser algunas características. Por ejemplo, que haya voluntad política genuina, más allá de las declaraciones que tengamos. Segundo, que las instituciones democráticas sean sólidas, que se basen en la confianza mutua. Tercero, que existe una cohesión social interna. Esa característica es bastante difícil metiendo la cola siempre el capital, ¿no? Y que haya intereses económicos convergentes, que significa que converjan los intereses económicos, que se busquen resultados económicos que beneficien a todos, para que eso tenga beneficios tangibles, que haya algunos beneficios a corto plazo, no todo a largo, porque eso desmotiva. La debilidad económica estructural de América del Sur, marcada por la primarización y baja diversificación productiva, quiere decir que tenemos poca producción, o sea, no, tenemos siempre pocas ramas productivas. Estamos muy vinculados a producciones primarias, la expone a la dinámica globalizadora, o sea, la deja débil. Y eso se manifiesta en presiones externas para una mayor apertura comercial y la reducción unilateral de aranceles. ¿Qué significa? Que como dependemos de esa relación, se nos presiona cuando estamos cortos de capital a generar condiciones de intercambio que hagan que bajemos nuestros aranceles. Eso siempre está condicionado por los intereses que tiene el centro. Esta situación puede socavar la industria local y profundizar la dependencia económica, porque te deja abierto al mundo. Y ahí entonces el desafío que podemos pensar, también leyendo el material, es cómo los límites estructurales y las coyunturas políticas actuales impactan en las perspectivas futuras de la integración latinoamericana. Cómo los límites estructurales y las coyunturas políticas actuales impactan las perspectivas futuras de la integración latinoamericana. Porque tenemos que mirar hacia adelante, ¿no? ¿Qué podemos hacer para poder generar
algo que pareciera en términos de Aronnick la única solución para la mejora en todas las condiciones socioeconómicas de nuestros países, que es la integración latinoamericana. La conclusión entonces, la integración sudamericana necesita redefinirse ante cambios políticos y frustraciones internas. Existe una brecha retórica en el discurso integracionista y en la concreción económica real de esa integración. Hay debilidad económica estructural regional que facilita la reversión de los avances integracionistas. Hay una involución hacia el mercado global que amenaza la autonomía y la cohesión regional, y superar estos desafíos exige voluntad política, instituciones sólidas y convergencia de intereses. ¿Se entiende? Esto es lo que plantea Aronnick. Por supuesto, como les dije, él toma cada una de las cosas que yo les conté con mucho detenimiento, pero este material les va a servir para poder leer el material y profundizar cada una de las partes que vimos. Consulta, duda, pregunta. El autor es Aronnick. Ahí estoy mirando el. ¿Está? ¿Hay alguna pregunta? ¿Dudas que tengan? Hay que leer ahora. ¿Eh? Hay que leer. Sí, Hay que leer. sí, hay que leerlas. Hay que leerse, sentarse tranquilo, leer con un lapicito al lado, ir tratando de traducir esos términos a cuestiones que ustedes vayan entendiendo, de a poco ir incorporando esos conceptos, pero en realidad es muy interesante poder ver cómo funciona el sistema. ¿Mm? Siempre vimos las consecuencias. Bueno, Aronnick es lo que trata Aronnick seguramente lo vieron en otros textos, ¿sí? Lo que trata Vidal Villa, Martínez Peinado y Vidal Villa, no, porque nos muestra en realidad, en términos generales, también se podría ver mucho más profundo, este es un manual general, cómo funciona el sistema capitalista realmente. ¿Mm? Entonces, en términos económicos, ¿no? Es interesante que ustedes lo puedan leer con tranquilidad, ¿sí? Bueno, se nos ha hecho la hora. Si no tienen ninguna pregunta, ninguna consulta, eh, vamos. La semana que viene se sabe, profe, cómo viene la semana. Pareciera que hay paro. Si llegara a haber paro, yo les voy a subir material para que ustedes no estén tan atrasados. No vamos, si hay paro, yo hago paro, pero sí les voy subiendo material para ir que ustedes lo vayan viendo, alguna cosa audiovisual para que los vayan acercando a los temas, ¿sí? Igual les voy diciendo por la plataforma. Una cosa más que Bueno, les quería decir. Profesora, Sí, decime. tal, bueno. Hola, No, Carlos. que semanas de martes de paro. ¿Eh? 2 semanas de martes de paro. Sí, nos toca 2 martes. Creo que sí, pero bueno, por ahí el siguiente se levanta. Sí, y como sobre las dos preguntas, sobre el primero texto y ahora la de eh, sí se podría plantear una relación histórica, ¿no? Pensar en cómo fuimos formando nuestra economía como país, de nuestra formación como Estado, Claro, y cómo diferentes contextos, porque también se tocó que en el momento del país, a mí me hubiese gustado que nuestro país hubiera estado, por ejemplo, en una situación por ejemplo, de sustitución de importaciones, pero no por un caso de necesidad como como una fue guerra, la claro, guerra mundial. claro. Me hubiese gustado que en la Que actualidad fuera por haya, decisión. claro, que desde ese punto lo plantearía como, no sé, estoy tirando Claro. por ahí No, 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 sin claro, mucha. por supuesto. Fíjate que como nosotros empezamos la producción nacional mucho tiempo después que los países del centro, pero no Claro, tuvimos el tiempo de consolidación del sistema. Para que el capitalismo dé vuelta y te genere un excedente,
tiene Claro, que, tiene que tener tiempo de desarrollo. Ese tiempo de desarrollo, en ese tiempo de desarrollo tuvo protección, tuvo idas y vueltas, tuvo diferentes integraciones. Nuestro proceso siempre fue interrumpido, siempre. O claro, sea, y en los primeros procesos como nación de exportación de materias primas, ¿no? Eh, no, en el momento de que pudimos acumular, ¿no? Acumular, digamos, las ganancias, no pudimos invertir o trabajarlas en una industria, en la industria, ¿no? Pesada, por ejemplo, claro. como Pero, para poder sustentarnos. claro, Y el pero tiempo no, ahora, cuando vos leas el material, te vas a dar cuenta que fue por falta de tiempo. No claro, necesariamente por el tiempo. es por falta de voluntad. Es como vuelvo a decir, es como pedirle a un bebé que vaya a la universidad, ¿sí? Claro, Australia, por Es ejemplo, como que, Australia, de repente, Australia era un país como nosotros al, al final del siglo XIX. claro, Y pero no, también lo bueno que tiene cercanía con otros espacios, cosa que nosotros no teníamos, un tiempo mayor, claro, viste que tenía son ese vínculo. diferentes, pero bueno, eso es interesante analizarlo. También para entender que no necesariamente tuvo que ver con una voluntad de, tuvimos élite nacional que fue contra los procesos de integración, contra la industrialización, eso sí pasó. Pero aunque eso no hubiera pasado, posiblemente faltara tiempo de desarrollo. Ese tiempo fue interrumpido por los gobiernos militares, por la apertura internacional, por un montón de cosas, por un Estado que a veces acompañó y otras veces no. En cambio, en los procesos de desarrollo del sistema capitalista en el centro, el Estado siempre acompañó. Ahora que están en otra fase, puede el Estado tener otro rol, ¿sí? Pero fíjense lo que vemos en la economía actual, ¿no? Vemos un Y encima, Estado los, que quiere imitar un proceso que nosotros no tenemos, ¿sí? los Compararse ciclos con... que acá en la región, los ciclos que se van viviendo en la región, ahora con la consideración de gobiernos en todos los países prácticamente conservadores